y obviamente todas estas cuestiones, de alguna forma, lo que terminan es haciendo un impacto tremendo en el bolsillo de los asalariados. Esto es algo que venimos viendo. Creo que constantemente, a lo largo de, por lo menos el último año, hemos venido contando cómo los salarios perdieron frente a la inflación. Y esto obviamente no es privativo del último mes en la República Argentina. Así es, Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, cifró en 14% la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo solo en el último mes. De nuevo, diciembre, ese mes que se produjo ese ajuste, porque además el salario mínimo no tuvo ningún tipo de ajuste. Iba a haber una convocatoria ahora a fin de mes, ya el gobierno la suspendió. A febrero probablemente la pasen, y todavía no tenemos fecha. Preocupa y mucho, pero para hablar de este tema tenemos la suerte de contar en el piso con Juan Graña, economista, también investigador del CONICET. Gracias, Juan, por sumarte. ¿Cómo te gracias va? invitarme. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, Juan, a ver, estamos mostrando un poquitito un panorama en función de algunos estudios, pero nos preocupa sobre todo los que más abajo están, porque Javier Milei llegó diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, y por ahora lo que vemos es que son los trabajadores. A ver, sí, lo que mostraron ustedes con el informe de Cifra recién muestra el salario mínimo, que son 150.000 pesos en diciembre. Es un monto que no alcanzaba, inclusive antes del aumento de los precios de diciembre, y evidentemente también hay una discusión política, porque vos decías, el ajuste, planteaba Milei en campaña, lo va a pagar la casta. Pero cuando la CGT define el paro para el 24 de enero, el gobierno de Milei desconvoca al Consejo del Salario Mínimo de Vital y Móvil para actualizarlo. Entonces, claramente hay una idea, que Caputo la dijo en su presentación en diciembre, que era, bueno, esta idea que los economistas usamos como ancla fiscal para bajar la inflación. El ancla fiscal no existe como tal. Lo que hacen es forzar a una recesión de la economía, que haya menos producción, haya menos empleo, los salarios no crezcan, y entonces, como la gente no puede comprar, las empresas no pueden subir los precios. Entonces, todo es parte de la misma propuesta. No es que, se fue de rosca la inflación y no suben los salarios. Primero lo primero que dijiste, pasa que la gente no puede comprar y los precios siguen subiendo por ahora. Exactamente. Efectivamente. Bueno, ahí es cuando uno empieza a desmenuzar la política económica de Milei, y lo que uno ve es que el punto de partida, que fue esta devaluación muy fuerte, hasta 800, cuando los economistas pensábamos que iba a llevarlo a 600, 650, al dólar oficial, perdón, hizo que efectivamente se desmadren los precios mucho más de lo que ya venía. Y sobre eso hubo una decisión política de liberar los precios, que pasó con las prepagas, pero particularmente con los combustibles, donde el gobierno tiene IPF, que podría haber negociado un aumento mucho más paulatino. Se duplicaron los precios de las naftas. Y esto no es simplemente para la gente que maneja el auto. Los fletes, los transportes, afecta toda la estructura de precios. Entonces, cuando vos ves este índice de precios mayoristas que ustedes vean, bueno, esto es lo que anticipa, es que la rueda de aumento de precios va a seguir igual de alta en diciembre. Ahora, en enero. Ahora, pensaba, Juan, en esta cuestión que a uno le suena un tanto contradictoria. En algún momento y durante largo tiempo hemos venido escuchando que había una cuestión vinculada a la inflación que tenía que ver con que los empresarios, los responsables los formadores de precios, que es como una especie de entidad que nadie sabe quiénes son, eran los responsables de generar estos aumentos que terminaban con estas inflaciones. Bueno, se supone que esos son los sectores cercanos a este gobierno. Y sin embargo, estamos viendo que los números de inflación de los alimentos en las primeras semanas del mes de enero, que van a corresponder ya a este gobierno, siguen siendo exorbitantes. Yo digo, ¿dónde está la clave? ¿O no eran los formadores de precios y los empresarios? ¿O si lo eran, nadie está haciendo nada para que esto no suceda? A ver, es una combinación. Obviamente los formadores de precio como tal, como tienen poder de mercado, son los primeros, son las empresas más grandes, las que primero pueden definir los precios medio olvidándose de que le pasa la demanda, y los demás los siguen. Ahora, uno, cuando suben las naftas, cuando van a subir las tarifas, cuando no sabes qué va a pasar con el dólar, y esto es parte del problema de la política económica de Milei, que no se sabe bien para dónde va. Entonces las empresas que tienen ese poder de mercado, bueno, se están protegiendo de futuros aumentos. El problema es que eso genera lo que está empezando a pasar ahora, que es la discusión de los salarios. Entonces, si los sindicatos logran aumento de salarios, esto se espiraliza y terminamos en una situación igual que en diciembre, con el dólar atrasado,
pero con una inflación muchísimo más alta. Entonces lo que falta y lo que no ha hecho el gobierno de Milei es que el Estado tenga un rol de coordinador de este proceso de ajuste. Ha dicho que cada uno se salve como pueda y obviamente los que tienen más espaldas se salvan y el resto nos hundimos. Ahora, Juan, ayer en un discurso que dio ante el foro de Davos, Javier Milei dijo que el Estado es el problema, no es la solución. Vos decías, bueno, acá tendría que intervenir un Estado, pero Milei no quiere que aparezca ese Estado. Y también planteó que los monopolios en realidad no eran un problema, que el hecho de que haya una economía concentrada en pocos jugadores no tiene nada que ver con la inflación, eso hace que crezca más. ¿Esto es así? A ver, el discurso de Milei en Davos fue algo medio raro porque era una versión recontra extrema frente a los principales empresarios del mundo. Entonces, era como le estaba tratando de evangelizar a gente que obviamente está de acuerdo con él. Pero exactamente. Y entonces después le plantea, bueno, en contra del aborto, en contra de las regulaciones, cuando Europa y el foro de Davos se está discutiendo otras cosas, el cambio climático y demás. A ver, cuando uno tiene ciertos sectores donde por cuestiones técnicas, por cuestiones de los sectores, son empresas grandes y no hay otras, bueno, necesariamente el Estado tiene que intervenir. Digo, ninguno de estos países grandes del mundo dice no hay que defender a la competencia. Y hay organismos y Estados Unidos tiene una larga historia de romper monopolios. Entonces, estamos yendo contra cualquier base teórica de los economistas que tenemos desde hace años. Podemos discutir si hasta acá o hasta allá, pero plantear que en el sector salud, que son 4 empresas que dijeron, no, vamos a competir, y se juntaron 4 personas y todas dijeron, aumentamos 40%, bueno, está claro que ahí hay un rol del Estado para, a lo sumo, gestionar y coordinar ese aumento. Lo mismo las naftas. Bueno, ¿qué va a pasar con las tarifas? Bueno, el problema es que se van intercalando aumentos muy fuertes que se derraman por toda la estructura de costos, que van a hacer que diciembre fue 25%, enero va a estar en 25% o más, febrero, cuando empiecen las tarifas, 25%. ¿Y cuánto vamos a estar? Sí. Claro. El problema es que la gente... Los sueldos. Claro, los sueldos. Bueno, esa es una de las grandes claves. Nada, por andar por la vida y por la calle, me tocó también tratar y hablar con mucha gente vinculada al ámbito de la salud, que estaban enormemente preocupados porque dicen, bueno, este aumento de ahora de las prepagas, que ya llegó, que hay unas cautelares que avanzaron y que aparentemente estarían frenando sus aumentos. Cartelización de las prepagas. Y dicen, nosotros los médicos no sabemos si vamos a cobrar más, porque la realidad es que los sueldos no se reacomodaron en función de eso. Esto corriéndolo a todos los sectores de la economía argentina, a todos los bolsillos. Aumento de prepagas, aumento de tarifas, aumento de alimentos, aumento de las escuelas cuando empiecen. ¿Cómo se hace? Digo, ¿hasta dónde se llega? ¿Cuál es el límite para que el gobierno pueda seguir sosteniendo esta misma política y hasta dónde aguanta la gente? Por eso. ¿Hasta dónde aguanta la gente? Porque claramente el paquete de Caputo y Milei es tratar de forzar esta recesión, que la gente no pueda comprar para frenar los precios. Y del otro lado está obviamente las personas que trabajan y necesitan comprar para vivir. Entonces, esa es la disputa. Por eso me parece que se está poniendo tanto foco desde el gobierno Milei en contra de la CGT por la movilización del 24, porque medio que en estos primeros meses el ritmo político está puesto ahí. ¿Cuánto pasa de la ley ómnibus o qué pasa en la justicia con el DNU? Tiene mucho que ver con qué pasa con la popularidad del gobierno de Milei. Y en eso se está jugando. Ahora, hasta ahora la popularidad de Milei aguanta. Ahora, cuando esta semana ya subió el colectivo en la Ciudad de Buenos Aires, en febrero vuelve a subir, cuando suban las tarifas, ahí claramente se llega a una situación que no se puede. Y el problema que surge después es que los aumentos de sueldo van a venir. Ayer firmó Paritaria Aceiteros, ¿no? Que es un sindicato que a uno le encantaría, ¿no? Todos queremos ser aceiteros. El básico Todos. es $1 millón. Claro. Entonces uno dice, bueno, van a empezar los gremios más fuertes van a empezar a lograr aumentos. Sí. Bueno, en algún momento el resto de la estructura laboral lo sigue. Bueno, ¿ahí qué va a pasar? ¿Una nueva devaluación? Bueno, de eso te quiero hablar, una última pregunta, porque para tratar de explicarle a la gente, porque las medidas que toma Milei, en principio, algunas, por ejemplo, no se terminan de entender en la medida en que el gobierno mete esa superdevaluación, pero después a la gente que tiene, a las que no perdieron todo que tienen algo de plata, que no perdieron todo ahora con el aumento de precios, no tiene qué hacer con la plata, porque si la metes en el banco, perdés plata, entonces la mayoría de la gente se va al dólar, el dólar blue sube, y eso te invita a una nueva devaluación que para la gente es pérdida de poder adquisitivo. O sea, ¿de qué manera piensa proteger, si es que quiere proteger, el ahorro de cualquier trabajador? A ver, yo creo que en el planteo de Milei Caputo es más relevante cuántos dólares entran en el Banco Central que qué le está pasando al salario. Me parece que el salario es más lo que nos interesa a nosotros y va a ser el límite político de la política económica de Milei. Pero me parece que el punto de partida de ellos será
estos 3 meses que tenemos el compás de espera, que la popularidad nos aguanta, hacer un ajuste brutal, mucho más allá de lo que cualquier economista hubiera dicho, sigamos, para juntar dólares en el Banco Central. Para en marzo, la pregunta es, ¿y en marzo qué? Y me parece que ese es el principal problema con la propuesta económica de Milei, que está todavía abierta. Si en marzo se va a ir a una dolarización, que en parte es lo que está aumentando el dólar, porque todos dicen, bueno, en pesos pierdo, me paso al dólar, también está la posibilidad que me dolaricen más adelante, entonces están incentivando el aumento del dólar. Y por el otro lado queda la opción de un plan de estabilización en sentido más estricto, de defender el peso, fortalecerlo. Sí. La cuestión es, en marzo, ¿qué va a pasar? Milei todavía tiene que levantar el cepo para poder estabilizar. Claro. Y si se levanta el cepo sin reservas, el dólar oficial no tiene techo. Entonces, estos 3 meses son esta serpiente que se come la cola entre el poder adquisitivo, los dólares y el tipo de cambio. Te hago una última. Hace horas nada más alguien me decía, un analista con el que hablaba, me decía algo así como que pensaba y creía que este gobierno, el gobierno de Javier Milei, no tenía término medio. Tenía 2 opciones que eran absolutamente extremas. O le iba muy bien, e íbamos a estar 200 años hablando de lo que había hecho Milei, la maravilla y la genialidad de no sé cuánto, o le iba muy mal. Y en ese punto, digo, ¿a dónde vamos a parar los argentinos como país y como sociedad? ¿Qué pensás? A ver, estaba esta cuestión que había tenido mucho revuelo en diciembre, que Beliboni había dicho, yo no quiero que le vaya bien a Milei, y se armó todo. Sí. Que es más o menos lo mismo que estás planteando vos. ¿Qué es lo que pasa? Este planteo de Milei, para que efectivamente funcione, que es muy difícil que funcione, no hay historia de un ajuste fiscal tan fuerte que haya tenido éxito, hay un montón de cosas de la economía, pero para que esto funcione los salarios se tienen que ir al piso, pero feo, y la cuestión es que ya vienen. Desde diciembre de 2015 ya bajaron un 25%. Claro. El salario mínimo, el poder adquisitivo del salario mínimo está en niveles del 2003. 20 años para atrás. Inclusive en el más delirante de los sentidos, donde uno podría plantear desde la derecha, el problema son los sindicatos, los salarios altos, esa situación no existe más en la Argentina. Entonces están tratando de actualizar todos los precios con esta idea de estaban atrasados los precios y un precio que ya estaba 25% atrasado, que es el salario, lo han dejado ahí como ancla para que la economía se caiga tanto como para que no haya aumento de precios. El problema es que todavía falta levantar el cepo. Entonces va a haber necesariamente otra ronda de inflación así. Y ahí es donde yo comparto con el que te daba esta idea. Me parece que es difícil que salga bien. Lo más probable es que salga mal. La cuestión es si sale mal ya, en 6 meses, o aguantamos en una situación horrible 4 años buscando otra salida. Mientras tanto hay que pensar cuál es esa otra salida, que tampoco está a la vista y en parte explica por qué Milei sigue popular. Difícil tarea del economista Juan de siempre dar malas noticias, ¿viste? Porque nosotros cada tanto te metemos alguna, ¿viste? De sociedad para pasar. Pero una de Messi tenemos, ¿viste? Alguna linda. Qué difícil. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y bueno, seguramente acá la pantalla está dispuesta para gente que pueda explicar estas cosas tan complejas para la gente.